Pero ¿qué tal, queridos viajeros? ¿Quiénes somos? Alfonso, Gonzalo. Y Sargos de Remas. Que honestamente, a ver, aquí venimos con actitud y entusiasmo. Pero hay que admitir que Ant-Man y la avispa... ¿Qué traducción más rara? ¿Traduces el de Wasp pero no traduces Ant-Man? Bueno, como sea. Ant-Man y la avispa no es ni de lejos la película más espectacular, memorable del UCM. Pero tiene algunas cositas que hay que comentar porque luego sí que hay cosas que mucho después han tomado y le han dado cierto fruto. Y de todo eso y mucho más vamos a hablar en esta reseña con spoiler. Vamos a destripar la película, te vamos a contar qué pasa. Alfonso lo sabe bien. Y nada, pues esto es Pelis con Amigos, donde todos los días hay un vídeo y los lunes toca podcast. Vamos a ir empezando. Y vamos a ir empezando con la pregunta habitual que le hago a mis invitados, a mis colaboradores, a mis amigos, que es: ¿qué os parece Ant-Man y la avispa? Película que salió el mismo año que Infinity War, de hecho después de Infinity War. Yo estaba reviendo esta película ayer y estaba en los 30 primeros minutos de la peli. Y estaba viendo y le digo, wow. Paul Rudd hace un trabajo excelente, Evangeline Lilly también, en general todos los actores lo hacen bien. La dinámica que tiene con su hija está bien, esta idea de que en la casa pues se aburre como una ostra y el laboratorio y vamos a poner una hormiga que está replicando y tú lo estás viendo todo y dices, esto está bastante bien, no es increíble pero esto está bastante bien, no sé por qué se le tenía tanta tirria a esta película y la película va avanzando y el problema que hay es que toda esa cosa inicial va derritiéndose y estirándose como un chicle gradualmente y dices, a esta película le falta un montonazo de fuelle. En plan de, no es que la película en sí sea mala, pero está como a tan medio gas que es casi peor que sea mala, porque si fuese mala te podrías reír un poco de ella, pero tampoco ninguna de las cosas que hace son irrisorias. Me sigue pasando un poco lo de que tengo que apagar la mente, lo que pasaba en la primera película, de que tenían unas normas para crecer y hacerse pequeño. Aquí tampoco se cumple. Pero quitando eso, es una peli... meh. Meh. Yo creo que esa es un sí. poco la conclusión a la que vamos a llegar, pero ¿qué tienes que añadir, Alfonso? A ver, es una película que por lo menos entretiene, pero sí que es verdad que llega algunos momentos en los que dices, estamos repitiendo un poquitín el mismo elemento. Esto parece uno de estos, como algo de Tom y Jerry, de que van persiguiéndose unos a otros, uno empieza a ganar la delantera, después la gana el otro, después la otro, el otro, y bueno. Es una buena forma de verlo, la verdad. Sí, es cierto. Constantemente es un... Ahora nosotros estamos huyendo. Ahora estamos huyendo de una persona diferente. Ahora estamos buscando una cosa mientras huimos. O sea, es así todo el rato. Luego además hay un Y... problema de fondo en la trama, que es que tienes por un lado a los Pym, a Scott, queriendo recuperar a Janet Van Dyne. Y tienes a Fantasma, Ghost, y a Bill Foster queriendo curar a la primera. Y es como, todo esto, estas persecuciones, esta situación, esta "ay que me muero", se podría solucionar en una maldita conversación como acaba pasando. Y es ahí cuando te das cuenta de que toda la película es un jodido relleno. Que es un episodio de televisión de una serie, bueno, de acuerdo. Pero es que es una película de 2 horas. Le falta como un villano superior. Tú podrías poner a Fantasma, incluso podrías hacer que Goliath fuera un villano más allá de la sorpresa. Podrías hacer que le hubiese construido otro traje especializado en hacerse grande y que fuese un conflicto de la escala de Ant-Man. Hmm. ¿Sabes? De la escala de un Ant-Man que es capaz de hacerse grande y que tuviese que resolverlo de otra manera. Y estos dos te sirven como de villanos secundarios y haces que algo por encima, ¿sabes? O una amenaza por encima. Por ejemplo, aunque sea un poco al final, que cuando la están trayendo no es todo tan sencillo, que está como saliendo una cosa horrible del sitio. Entonces tienes más stakes y haces también que Goliath odie más a Hank Pym. Porque es todo como un poco... es súper difícil trabajar contigo. No, pues te callas. Pues es que no ves lo que tus inventos le hicieron a esta chica. Y dice, bueno, pues mi mujer está desaparecida. Y están así como peleándose todo el rato de una manera que es como, tíos. Yo tengo que decir dos cosas aparte, y es, la primera, que efectivamente una simple conversación entre todos los grupos antagónicos que hay, entre los protagonistas, el primer grupo antagonista, el segundo grupo antagonista, si se sentasen y dijesen, vamos a ver, vosotros queréis que trabaje para una empresa porque básicamente esa empresa quiere todo el tema de la tecnología que nosotros desarrollamos. Podemos hablar de ello,
Pero si nos ayudáis ahora mismo a conseguir nuestro objetivo, pues irá más rápido todavía el poder hablar de ello, aunque luego no lo cumplan. La solución ahí Y luego, habría estado en hacer algo interesante con el personaje de Walton Goggins, que es como el tercero en discordia, que es el que tiene como los objetivos más cuestionables y delictivos. Y yo no sé si su personaje es algún villano en los cómics, pero... ¡Ostras! Es que encima el actor es bueno, que es un poco lo que me puede ya El actor molestar. es muy bueno, pero es que aquí el personaje no tiene ningún... Yo creía que era el típico personaje para justificar meter una escena de acción de la avispa, que consiga lo que necesita y de paso pones a Ghost al final. Pero que ese tío siga en la peli después sin ningún tipo de motivación... y bueno, hablando de la otra conversación que podrían tener en plan de, vamos a ver, tú necesitas ayuda, ¿verdad? Nosotros tenemos conocimientos y tenemos una máquina que podemos intentar ir al mundo subatómico, estamos intentando ir para allá, a lo mejor ahí podemos encontrar la solución. Puedes, por favor, no luchar contra nosotros, vamos a ir más rápido, si en lugar de ir uno contra otro, vamos los dos juntos, trabajando. Pero no, tienen simplemente que uno decir, no, a mi modo, no, al mío. Y bueno, por último, también el hecho de que esta película tiene algunos momentos Iron Man 3, ¿no creéis? El traje que funciona mal, personaje tipo Iron Man básicamente que es un egocéntrico que provoca que haya muchos roces por culpa de ello. Sí, bueno, pero yo creo que ese es un problema que tiene el UCM en general y no solo esta película, que es que acaban todos Ironmanizándose. Yo no lo Sí, veo la tan verdad es que así, sí. honestamente. Yo lo que pasa es que tú, cuando haces una secuela, esto lo explico otras veces, sobre todo en el canal de escritura, y es como yo lo veo. Cuando tú haces una secuela, puedes meter la pata mucho y hacer algo mucho peor que la primera, que ha pasado a veces. Puedes apostar por traer más de lo mismo, más largo o más espectacular. O puedes de verdad esforzarte por traer una secuela que sea, pues, familiar para el espectador, para el que ha seguido las pelis, y al mismo tiempo que aporte algún tipo de novedad, de riesgo, de giro de guión que digas, ¡hala, wow, increíble! Por ejemplo, ya que en la primera película tenías a la chaqueta amarilla, que era el alter ego de Hank Pym en los cómics, ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, en esta película, Hank Pym se hubiese trastornado, se hubiese vuelto loco? Una idea que luego abordaron en What If, y que hubiesen ido a por Janet, ya no solo porque la quisiesen recuperar, sino porque la necesitasen para que Hank recuperase la cordura. Pues tendrías una película súper dramática, oscura, con un chaqueta amarilla que tendría todos los trucos del hombre hormiga super mega ultra aprendidos y sería súper difícil de tener. Yo entiendo que, bueno, pues tienes un poco que apartar la trama de Infinity War, porque quieras que no sea así el gran evento. Esto es casi como una especie de... En su momento fue un vamos a darte una peliculita para que te entretengas hasta que llegue Capitana Marvel o Endgame. Por ejemplo, ese habría sido un giro increíble. Que Hank Pym, detrás de esa fachada de quiero recuperar a mi esposa, estuviese empezando a cometer crímenes, asesinando gente, cruzando la línea de lo que se espera de un héroe, y que al final tuviesen que detenerle, hacerle entrar en razón, habría sido mucho más interesante que lo que sea que nos han enseñado. Esto es, en mi opinión, un... Vamos a tomar los elementos más graciosos o entrañables de la primera, que si Cassie, que si el trío calavera que acompaña a Scott, que si los monólogos de Esas Mike... partes, de hecho, es de lo que mejor funcionan. Pero es que no puede ser lo único interesante de tu peli. Casi es adorable. Casi es adorable. Las escenas de Casi tú la ves y dices, Hmm. sí, sí. Los otros, graciosísimos. El amigo este hablando súper rápido y tal. El otro en plan, ¡Baba Yaga! O sea, yo recuerdo, la primera vez que la vi en el cine, el momento Baba Yaga, fueron genuinas risas en el cine. Porque es Sí. un momento muy bueno y el actor lo vende muy bien. Y tú dices, vale, estos personajes los tienes bien. Pues, haz algo con ellos. A ver, hacen que les meten que han montado una empresa y ya no son criminales. Una empresa de seguridad, debido a que como ellos fueron criminales que se metían en casas ajenas para robar, Ya. los sistemas de seguridad los tienen que conocer bastante bien y por lo tanto puedes decir, mira, para que no haga alguien lo mismo que nosotros hacíamos, pues necesita estas cosas. En Estados Unidos, ese punto de vista está muy extendido y se utiliza en muchos tipos de industrias y se ha extendido por el mundo. Sobre todo, mucho, por ejemplo, en el tema del hacking. Y proviene de la cultura americana, de la cultura de los cowboys. Ok. Porque la diferencia entre un forajido y un cowboy bueno es solamente querer utilizar tus acciones para el bien. Es decir, los ladrones de ganado eran otros cowboys, y era saber disparar, saber utilizar el lazo. ¿Y qué es lo que pasa? Tú contratabas un cowboy bueno Hmm. con el sombrero de un color identificable para proteger a tu rebaño. Ya.
de los cowboys malos. ¿Es esto un preámbulo de pelis con amigos para hacer un ciclo de western? Ya veremos. Uf, mira que yo lo conozco muy fan del western, porque el western me parece que o es muy bueno o se vuelve un poco aburrido, pero me he olvidado de cómo hemos llegado aquí. Así que no es Porque la la peor, empresa no es- que monta Luis y no es compañía la peor es un idea, no es poco la peor idea, la de XCON, que encima me parece que es un nombre muy bueno para una empresa con esa temática. Se pasan un poco de caraduras, pero bueno. Es que, yo voy a decir una cosa. Esta peli habría funcionado de maravilla en la era actual de Marvel. En el sentido de que ahora Marvel Studios hace series, hacen también de vez en cuando especiales, como el de Guardianes de la Galaxia, como el del Hombre Lobo, como el reciente Punisher One Last Shot. Y honestamente, si hubiesen condensado la película a un par de persecuciones, escenas cómicas de Luis y la empresa, alguna escenita de Cassie, y hasta los chistes con el agente Boo, con lo de la magia y demás, la película o el producto o el capítulo corto habría funcionado de maravilla. Por ejemplo, Am, Punisher One Last Kill dura 50 minutos. Tú podías condensar esta peli en 50 minutos. Es sí, pero que ya no sería una película de cine, supongo. Claro, por la eso digo peli que habría funcionado de maravilla en la Marvel actual, en la Marvel de este momento en el que estamos grabando. La peli tiene 2 horas de metraje y es cierto que se nota que mínimo media hora le sobran. Sí, a ver, tiene ya todo lo que has dicho tú, Sergio. El problema es que alargan mucho porque es como, hemos conseguido el laboratorio, mira, nos lo han robado. Hemos vuelto a conseguir el laboratorio, mira, nos lo han vuelto a robar. Cosas así. Y fijaos que la idea esta de llevamos un edificio entero, lo miniaturizamos, le sacamos un asa de maleta, es buenísima. Es decir, La idea, el laboratorio portátil es una idea súper buena. Sigue siendo un poquitín eso de... Nos saltamos a la torera lo de... Se conserva la masa cuando se hace algo pequeño, porque entonces sería como... Eso no lo mueve ni Thor. Pero bueno. Es que ese es uno de los problemas. Yo la justificación que he encontrado en mi mente es... Parte de la dificultad de diseñar ese laboratorio es que tienes que diseñar un edificio entero con materiales súper ligeros. Y es como, Hamping podría hacer eso. Y digo, Hamping podría hacer eso. Hamping podría hacer un montón de coches y furgonetas y camiones que siguieran el mismo principio, que son funcionales, pero son súper ligeros. Supongo que sí. El problema es que entonces no te sirven para embestir o para tirárselos a alguien o nada. Y si eso no funciona así, tú no puedes convertirte en una bala humana. Exactamente. yo puedo recuperar el comentario que dije en el primer podcast de Ant-Man. A ver, es que esto es lo que pasa cuando intentas hacer lógico o atar la fantasía a reglas de la física. Llega un punto en que no funciona. Es como en Star Trek. Star Trek saltan a la velocidad luz mediante los cristales de dilitio. ¿Y qué son los cristales de dilitio? Magia. No me puedes explicar con física cómo funcionan porque es que si no, existirían en la vida real. Entonces yo entiendo la queja, y entiendo que os saque, y entiendo que os rompa, pero yo es que asumo que la tecnología PIN, la tecnología Iron Man, no es tecnología, es magia embutida en un aspecto de ciencia ficción, pero nunca he buscado la lógica ni demás. Con lo cual a mí no me saca. De hecho, casi prefiero ver cada vez cosas más fantasiosas y disparatadas que algo que tenga total y absolutamente lógica desde el punto de vista de la física. De hecho, los momentos más salvables de la peli, como cuando, por ejemplo, se convierte en un retaco y está en el colegio, para mí esa es la escena más graciosa de toda la película, memorable, y es porque está jugando con esta tecnología defectuosa de, mira, pues ahora o es muy grande o muy pequeñito o es un retaco. Está por ahí en el colegio rondando. Es como... Estamos a medio camino entre el tamaño normal, el pequeño o el colosal. Pero nunca en el tamaño que quiero. Y voy a mencionar una cosa. La música de Christopher Beck, que no sé hasta qué punto la mencioné en el podcast pasado, en esta peli es otra de las cosas salvables. Es decir, te toma el tema de Ant-Man y lo recupera que... No, pero yo pienso que se le ocurra porque tienes el tema de Ant-Man, que es muy chulo. El tema de la avispa, que tiene un tema, es como una variante un poco más dramática y hasta diría yo heroica, porque el tema de Ant-Man es un poco casi como de infiltración y de pronto exagerado. Ghost tiene un tema musical que me recuerda muchísimo al tema que tenía el Soldado de Invierno en Capitán América 2, el Soldado de Invierno. Y luego versiona de manera muy efectiva para mí el tema principal de Ant-Man, usando música electrónica y teclado. De hecho, la escena del colegio del en plan retaco se me hace muy graciosa y me gusta más por la música. Entonces yo ahí veo un punto sólido que le puedes dar a la peli para subirle decimillas. Por cierto, hay que tener en cuenta que en esta película introducen lo que viene a ser la habitabilidad del reino cuántico. Porque vimos el reino cuántico en la película anterior, pero casi como una especie de limbo o etéreo en el que te metías pues, como último extremo. Pero aquí ya nos plantean el hecho de que
se puede vivir en el reino cuántico. Tú puedes sobrevivir en el reino cuántico, tú puedes envejecer en el reino cuántico y Janet de hecho lo hace. Que esto fue la puerta de lo que luego se vio en Ant-Man y la avispa Quantumania. Que no sé hasta qué punto os ha llamado eso la atención o lo valoráis o os parece memorable. El mundo cuántico simplemente es como que está ahí un poco, es parte de la trama, pero no sé. Es que ya de esta película no sé en general de qué hablar. Me deja un poco atascado. Pues por ejemplo, Es ¿sabéis que una? ese es el problema que tiene esta peli, que no hay mucho que coger. Pues curiosamente, yo sí que os puedo comentar una cosa graciosa y es que, ¿sabéis lo que le pasaba a Bill Foster en la Civil War de los cómics? Yo he leído los cómics y Goliath lucha contra una especie de clon robot de Thor creado por Tony Stark y Reed Richards, creo, Ujú. que se supone que era para sustituir a Thor y todo esto, y como están luchando en dos bandos, el Thor los percibe como enemigos y se carga a Goliath. Exacto. De hecho, hay una viñeta mítica en el cómic que están ahí con grúas haciendo un socavón para enterrarlo. Claro, ese es el Bill Foster del cómic que llega a ser un Goliath, que de hecho, no sé si lo sabéis, pero lo fue Ojo de Halcón, incluso. Y fue una de las víctimas de la Civil War, al menos temporalmente. Que por cierto, ¿qué os parece todo el tema? Que sé que lo pregunté en el podcast anterior, pero creo que ahora que tenemos también a otro superhéroe envejecido sin que haya sido parte de la fiesta, ¿qué os parece la decisión de eso, de tener a un Han Ping viejo, a una Michelle Pfeiffer viejo? ¿Y qué os habría parecido este casting si, por ejemplo, las pelis del UCM se hubiesen hecho en los años 90? Dices que si Hank Pym se hubiesen hecho en los 90, que habría sido muy diferente, no te he entendido. ¿Qué opináis del casting en general de lo que es Michael Douglas como Han Pym, de Michelle A Pfeiffer ver, como Janet Van Dyne y de Lawrence Fishburne como Bill Foster? a mí es que los cast me parece que están bien y en general sus interpretaciones me parece que están bien. El guión no me parece increíble, pero no estoy seguro de si es un problema de guión y tanto de dirección, de no tener una idea antes de esa. Es decir, no es que lo que ocurre esté mal escrito, es que simplemente lo que ocurre no es muy increíble. La idea se podía haber resuelto mucho más fácil, pero el problema es que quisieron alargarla para durar las 2 horas. Porque la idea es, vale, tenemos que encontrar a la mujer de Han, la madre de la avispa, básicamente, y tenemos que traerla de vuelta. Pero hay un grupo que intenta hacerse con el laboratorio porque quiere hacer otra cosa. Y es como, vale, no está mal. El problema es que te pasas de repetir cosas. Es mucha persecución sobre persecución sobre persecución. Unos se hacen con tal, lo recuperamos, después nos lo Bueno, quitan otra pero vez. piensa, Alfonso, que estás explicando lo que ya hemos comentado antes. Es que no hay más. Sí, sí que lo hay. ¿Hay alguna escena de acción? Porque, a ver, que nos introducen a la avispa, que supuestamente era la promesa de la escena postcréditos de la 1. Está bien la avispa. Es que es eso. Es un poco de traca que traigas a un personaje tan mítico que, ojo, técnicamente, según en qué momento, la hacen más chula de lo que puede ser en los cómics. Porque es verdad que Janet Van Dyne era un poquito a veces niñata, según en qué historia. Y aquí el hecho de que sea, pues es una mujer mayor, un poco más entrañable, madraza, pues ayuda. Pero bueno, quien lleva el manto de avispa es Hope. Y, ostras, de nuevo, los conceptos de las peleas, porque el hecho de que luche en una cocina con cuchillos de por medio, te daba para una buena escena de acción. Que se enfrentan a un villano tipo visión, que a veces es sólido, a veces no lo es, y que el diseño no está nada mal, te daba para mejores escenas de acción. Yo creo que fallen ahí también es otra cosa que hace que la película pierda fuelle. ¿Tenéis algún momento que de verdad se os haga memorable o que de verdad os hiciese levantaros del asiento, aunque fuese un ratito? A mí, memorable no por levantarme del asiento, sino porque me hizo mucha gracia y estaba muy bien interpretado, es el momento en el que el protagonista, el Scott, empieza a estar poseído por la madre de la protagonista y por la esposa de Hank, para básicamente decirle, aquí es donde estoy, vamos a localizarme. Es Y ahí, gracioso, pero no cariñito, es increíble. me hace gracia, a mí sí. No lo hace mal, la actuación. A mí me parece que el mejor momento de la peli y que la salva un poquito es que la escena inicial de él jugando con su hija en un laberinto creado por él, de una manera súper tierna y súper bonita, esa escena me parece tan tierna que me paso el resto de la película diciendo, chicos, que está incumpliendo el pacto, que se vaya a la cárcel 20 años, no hagáis esto. Es decir, que en 3 días está libre. Tíos, tened en cuenta que es papá. Tíos, es como si tu madre
lleva no sé cuántos años en el Quantum Mundo, puede esperar 3 Quantum días. Es que es todo el tema de que tienen el sueño, les contacta y a raíz de ello dicen, venga, vamos a hacerlo. Pero sí, es otro agujero de la peli ahora que lo estás diciendo. Pues sí. Y yo no sé por qué recordaba como que durante la llamada le decía algo que hacía como que decían, este tío ha soñado con recuerdos de verdad de mi esposa o mi madre. Sí, bueno. No, a ver, sí, Está... eso es lo que hace que decidan volver a colaborar, porque se supone que después de lo de Civil War, que es verdad que, oye, esta película tiene una cosa buena, si lo piensas, y es que hace que Civil War se note con consecuencias en el UCM. Es decir, te das cuenta de que muchos de los héroes que ayudaron al Capi, pues ahora están bajo arresto domiciliario, los superhéroes ya no pueden hacer lo que quieran ir de aquí para allá, ves que efectivamente el gobierno está tomando medidas. De hecho, incluso me gusta la conversación que tiene con Hope de, oye, ¿tú crees que si te hubiese dicho de venir a lo del Capi te habrías apuntado? Que, Esa conversación está bastante bien, que, sí. que me hace preguntarme efectivamente por qué la avispa no estaba en Civil War, maldita sea. ¿Qué Porque pasa? no lo pensaron o no quisieron simplemente, porque tenían que capturarles. Que quería que fuesen pares en la Civil War, que hubiese 6 y 6 héroes y ya está. Pero caray, ahí ya podríamos haber tenido a la avispa como tal junto con los Vengadores. Que bueno, es volver a comentar un poco lo de Ant-Man, pero creo que es muy lícito. Nunca entenderé la decisión esta de convertirlo. Bueno, de que Hank y Janet sean mayores y de que no hayan participado en Vengadores desde el principio. No tiene ningún sentido. Bueno, yo imagino que sería todo el tema de meter a Viuda Negra y Hawkeye, que eran agentes secretos, espías, para darle un toque más realista. Pero, caray, si los ibas a introducir luego, pues yo creo que no tiene ningún sentido. Pero bueno, decidieron que fuese así, pues fue así. Luego, a mí me llama la atención, pero yo pienso, viendo la escena en la que rejuvenecen a Michelle Pfeiffer, que si estas pelis se hubiesen hecho en los 90, a finales de los 80, tanto Michael Douglas como Michelle Pfeiffer habrían sido unas elecciones excelentes. Porque en esa breve, muy breve escena que tiene Michelle Pfeiffer actuando con la niña Hope, yo veo ahí a Janet Van Dyne. Porque Janet Van Dyne, he dicho antes que a veces es un poco superficial en los cómics, en algunas versiones un poquito planita, pero también se ha metido como un factor de pegamento del equipo, ese lado entrañable, saber cómo hablar con la gente, sean jóvenes, sean mayores. En la serie de los Vengadores, la de dibujos, la que siempre menciono, la avispa a lo mejor es un poco ridícula como aliado físico, pero hay muchos momentos en los que es la que mantiene unida a los Vengadores. De hecho, en el cómic es a quien se le ocurre el maldito nombre de los Vengadores. Aunque tengo entendido que no podrían ser del todo iguales que el del cómic, por mucho que quisieran. Porque ya sabemos cuál es uno de los problemas que tiene Han Ping, ¿no? Hombre, a Tema ver, de... si Disney fuese feminista de verdad y no políticamente correcta, que son cosas diferentes, sí que creo que podrían haber adaptado el arco de Hank Pym llegando al maltrato doméstico o al maltrato de género. la violencia doméstica, vamos a decirlo así. Porque no se trata de género o no género, se trata de a tu pareja tal, pues eso es malo. No, pero wow, si se atreviesen a hacer eso una película del UCM, mucha gente cambiará la opinión que tiene sobre el UCM. Y más con un personaje como Hank, que quieras que no te lo han puesto como una especie de antihéroe, pero es un poco la idea que hemos mencionado de, oye, pues habría sido chulo hacer algo más potente con todo esto. Luego también démonos cuenta de que tanto Ghost como Henry Wu han acabado reapareciendo en otros productos. Henry Wu no, ese es el de Parque Jurásico. El agente Wu aparece en WandaVision y luego, por supuesto, Ghost ha sido parte de los Thunderbolts y por extensión de los nuevos Vengadores. Que yo no sé vosotros, pero viendo lo que es el futuro del personaje, veo al personaje con otros ojos. Hace que de hecho la película me ¿En parezca que qué tiene un caso, perdona? ¿Le Ghost, ves con otros ojos? a Ghost. Dices, habiendo visto Thunderbolts. Sí, yo cuando vi esta Lo peli que, era pues un antagonista que te han puesto ahí de pacotilla, con la típica manía de Marvel de hacer buenos a todos los antagonistas, que no mueren, pero viendo que al final han hecho algo del personaje que además no ha sido para nada algo en balde, pues siento que la película consigue tener un pelín de propósito. Que no aposta porque hizo yo, una película después, pero me da la sensación de yo que lo tiene que un pelín tengo, de propósito. lo que tengo claro es que en Thunderbolts se nota que la entrenaron para ser una agente, porque parece ser que no sabe hacer otra cosa. Se recuperó de todo el tema de que me voy a morir por culpa de mi cambio de fase descontrolado, pero volvió a las andadas, volvió a ser agente en operaciones de asesinato y cosas por el estilo. Bueno, es que ahí no podemos descartar el papel que pudiese tener Valentina de Fontaine, que era un poco la que les daba los pedidos y las misiones a los Thunderbolts.
Pero bueno, que al final sí que consiguieron hacer algo con ese personaje. Y bueno, ¿qué más decir? Admito que es un verdadero desafío veros tan desanimados con la película y sacaros temas. Yo estaba deseoso de volver a verla porque digo, seguro que no es tan mala. Y es cierto que yo me acuerdo que vi hace poco un vídeo de que estaba hablando de lo que ganaron las películas de Marvel. Y esta película ganó una brutalidad de dinero. Y dices, esto era la inflación Marvel de que como había salido Infinity War y todo estaba viendo tan rodado, llegó a ese punto de, es que no tienen ni que esforzarse. Ya. Hombre, es que vamos a Y ver. ojo, lo cabrón de esta película es que su última, es la escena postcréditos, es brutalmente relevante. Ya. Bueno, hay dos escenas postcréditos. Una de ellas sí es relevante, la primera. La segunda no tanto, simplemente un chiste más. Sí, pero esa escena, la escena postcréditos, era súper relevante porque la gente estaba viendo muchísima discusión en internet sobre que Ant-Man iba a acabar con Thanos metiéndose por el ojete, ¿sabes? Sí, es la escena Estamos que con el meme. es la escena que te Y claro, explica y por qué así no en lo esta intentan. peli fue como vuestras esperanzas se hacen polvo. Y es extremadamente relevante cómo termina esta peli para cómo empieza Endgame. Y ojo, yo estoy deseando hablar ya de la decisión de la rata, dejémoslo así. Pero oye, me gusta que después de una película tan liviana se atrevan a terminar con eso de, oye, ha muerto Hope, ha muerto Hank, ha muerto Janet Van Dyne después de que la han recuperado y Scott se ha quedado atrapado en el reino cuántico. Ostras, es desolador, es un final terrible. Ha quedado en el reino cuántico por cuántico tiempo, ¿no? Que yo, honestamente, en esa escena habría metido a Cassie haciendo una llamada y que su padre no contestase. O sea, ¿os imagináis a la niña de Cassie con la mirada perdida viendo que su padre no le coge las llamadas? Bueno, acabas ahí con un mal cuerpo que habrías conseguido que esta película se te hiciese mejor. Yo supongo que no lo hicieron, entre otras cosas, porque no querrían a lo mejor ser tan crueles con la gente. No, a ver, luego muchas veces no quieren tener mala sangre, pero joder, es que hay que pensar que el núcleo de las tramas de Ant-Man en el UCM es la niña, entonces. De hecho, opino, ya casi conectándolo con la reseña que hicimos de Quantum Mania, que fue la primera reseña que hicimos de Marvel, opino que quitar a la niña casi hace que estas películas, las de Ant-Man, pierdan un poquito de fuelle. Porque le daba mucho corazón tener a Cassie de Tengo por medio. entendido que también cuando llegas a la etapa adolescente es como, madre mía, sé que es la etapa de la rebeldía, pero tienes que ser tan desagradable. Sí, la verdad es que, bueno, ya veremos si hacemos un podcast de Quantum Mania, pero bueno, esa película está Ya lo tocada en el hicimos, canal. ¿no? ¿Eh? Ya lo hicimos. Claro, la hicimos en una reseña cortita, entonces ahí ya la pueden buscar, pueden hacer arqueología del canal. Lo bueno es que el ciclo Marvel, la lista de producción está en orden, es decir, empieza desde Blade y sigue cronológicamente película a película, o sea que es fácil encontrarse, tienes que irte al tramo final y ahí está. Yo voy a decir una cosa, aquí que se me enfade el que quiera. Yo esta película me escucho en original. Michael Douglas tiene una voz muy de actor americano. Me recuerda un poquito la voz de Nicolas Cage, ahora que me estoy viendo Spider-Man Noir. Super nasal. Y digo, mira, me da igual. Donde esté Salvador Vidal doblándole, que se quite Michael Douglas y cualquier otro doblador. Donde esté Claudio Serrano poniendo la voz a Paul Rudd, aunque bueno, Paul Rudd me gusta un poquito más la voz que tiene él. Pero el Claudio Serrano, elección estupenda de doblaje. Y Lawrence Fishburne, la verdad, tiene una vocecita. Digo, joder, ¿cómo sonará en Matrix? Juan Carlos Gustems, que es el mismo que le pone la voz a Heimdall, a Stakar Gore, vamos, le da una potencia a sus escenas que lo siento. Aquí es que se me enfada el que quiera. El original no tiene. No lo tiene. O sea, es que me cuesta creer que sea la voz de Fishburne. Pero bueno, cosas mías que a mí sí que me gusta el doblaje. Ojalá en España se considerase un poquitín algo más importante el doblaje que se hace en las películas. ¿Valorar la lengua castellana? ¿Valorar a nuestros profesionales? No, no está muy de moda en España. Yo creo que ahí podríamos aprender más de los latinos. Los latinos le tienen un cariño a sus actores de voz y les dan un Eso es crédito cierto. que aquí poco a poco se está solucionando con canales como el de Hermoti. Hay un podcast por ahí muy bueno de doblaje, gracias a H, que hacen entrevistas. Pero ostras, yo noto aquí una especie de indiferencia, incluso desprecio por nuestros actores de voz. Bueno, que lo desprecie un latino lo entiendo, pero que lo despreciemos nosotros. Pero bueno, es que ya también se junta un poco con la política y estas cosas y es como, es una pena. Os pregunto una cosa antes de quizás pasar a las notas. Ya habéis dejado claro que no os parece una película mala, pero ¿puede ser la película de UCM que se os haya hecho más aburrida o intrascendente? Tiene el problema de que viene justo después de Infinity War. Sí, digamos, te pega el bajón. Y luego además, a ver, es una película que es entretenida, pero que una vez la ves es como, bueno, me lo he pasado bien.
pero no mucho más. Es verdad que es una película para ver una vez en la vida y no te hace falta volver a verla. De hecho, es que literalmente si hiciésemos una guía de qué películas ver, sería la escena postcréditos de Ant-Man y la avispa. Te puedes saltar toda la película. Yo diría que sería como, le quitas parte del centro, parte de todo el intermedio de todas las persecuciones y demás, y dejas el inicio, el final, porque realmente es eso, si le quitas del centro algunas partes, A ver, principio y final no están tan mal. podrías mencionar la parte en la que rescatan a Janet, porque Janet, quieras que no, va a estar ahí, va a ir apareciendo, pero realmente para ver la saga del infinito, realmente la escena postcréditos. ¿Qué nota le pondríais, amigos? A mí esta película me parece que tiene un mediocre y aburrido 5. Diría que sí, 5 o 6, no ¿Por qué? mucho Porque más. dices, es una película porque el valor de producción la hace una película, claramente. A lo mejor la primera vez que la ves te entretiene un poquito más porque no sabes lo que va a ocurrir, pero es que no entretiene mucho. Tiene buenos momentos, sí, pero el problema es que se alarga demasiado y hace que al final te quedes como no tan satisfecho al final de la película. Por eso la baja nota. Yo es que voy a admitir que iba con expectativas muy bajas porque recuerdo que en el cine la disfruté. Es verdad que, a ver, la película no es que fracase en su propósito, te quiere hacer pasar un rato con actores carismáticos, momentos divertidos, adaptar algún que otro elemento de los cómics. Sale por ahí el villano este, cabeza de huevo, que supuestamente es el padre de Fantasma. Lo que pasa es que cambian por completo la historia porque en los cómics era un gángster. Y yo creo que la peli, a ver, cumple su propósito, pero efectivamente no tiene ningún tipo de peso en tu vida, ni... Es que ni siendo muy fan de Marvel, más de los memes, porque recuerdo que hubo muchos memes con el tema de el único hechicero, el único mago que sobrevivió a Thanos fue Scott Lang. Pero es verdad que quitando su aporte a la memelogía, es muy intrascendente. Pero ¿qué quiere decir? Que yo he ido con expectativas tan bajas que, a ver, me ha divertido, no se me ha hecho pesada. Yo creo que le puedo poner un vela, es decir, vela para completar el ciclo, vela para saber dónde está Ant-Man para cuando llega a Endgame, vela sobre todo si te gusta el personaje de Janet Van Dyne, no tanto de la avispa, porque de hecho creo que Janet Van Dyne sale mejor parada que la propia avispa. Míratela si te hizo mucha gracia la primera peli, entonces a partir de eso un vela está bien, está bien. Pero es una pena porque yo creo que se puede hacer más con estos personajes, que es verdad que Ant-Man y la avispa son difíciles de adaptar, pero aún así yo creo que la primera, por ejemplo, dentro de que tampoco era muy compleja, por lo menos jugaba un poco con el género de los atracos, de los robos, de los golpes, y se notaba fresca. Esta, de hecho, abandona bastante el aspecto de ladrón y hasta en Endgame hay más homenaje al género de Ant-Man, y hablan del tema del robo en el tiempo, y aquí es que se vuelve mucho más genérica y lo que hemos comentado en el podcast. Pero bueno, a ver, que no todo van a ser pepinos o películas maravillosas, siempre tiene que haber películas más flojitas. ¿Queréis añadir algo? No mucho. ¿Me puedes acordar la nota que le habías puesto tú? Un vela, que está bien, un 6. Más o menos, 8, 5 o 6 hemos quedado todos. A ver, haciendo Sí, una media es es un cinco y que... medio. Sí, un 5,5 es una nota bastante correcta para ella. Aprobada está. Que sea mediocrilla no quiere decir que sea mala. No, a ver, los sets de San Francisco, las escenas de acción, la interpretación de los actores. No se puede suspender a esta película en... ¿Sabes? Es decir, si tú eres un profesor, no puedes suspender este trabajo. ¿Sabes? Le puedes decir, oye, yo creo que se nota que has copiado las cosas un poco demasiado tal del libro y no te lo has pasado nada bien haciendo esto, ¿eh? Bueno, no creo que el director Pete Rich se lo pasase mal porque luego hizo la tercera. Ya, eso No, sí. está claro que hay una frase que has dicho tú, Gonzalo, que es muy reveladora. No tenían que esforzarse nada en este punto para triunfar. Porque es que estaba Infinity War, pero también estaba el éxito de Black Panther. O sea que, si es que este fue el pico. Realmente este fue el momento en el que llegaron a la cúspide de incluso Capitana Marvel, porque siendo como es la peli, arrasó. Y a partir de ahí, incluyendo Endgame, yo creo que ya vino la cuesta abajo. Yo Francamente. sinceramente me estoy dando cuenta de que Ant-Man, las películas de Ant-Man, les pasa un poco lo mismo que las de Iron Man. La primera es la que de verdad gustó y cada siguiente película va bajando un poquitín el nivel. Alfonso, ¿tú has visto Quantum Mania? Que es la tercera. No, pero me he visto resumen y cuando me la vea seguramente no cambie mucho mi opinión porque lo que ocurre ya en la propia película, que me lo vi en un resumen, bueno, Espero que te hayas visto nuestra reseña. A las 2 de la madrugada le hicimos en plan, hola, somos, Muriéndonos de sueño, además. somos Sergos y la, Gonzalo. la reseña de los zombies, básicamente, porque eres dos zombies reseñando una película.
Viajeros, creo que ha quedado pese a todo una charla divertida. Y oye, también hemos comentado las películas Marvel más memorables. Tenemos la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire. Tenemos las mejores pelis del UCM, la mayoría. Hemos comentado Infinity War hace poquito, entonces... Si te gusta Marvel, los superhéroes, el cine en general, creo que Pelis con Amigos te va a gustar. Además, aparte del ciclo Marvel, hay todos los días alguna noticia de cine. Así que si te interesa, estás súper mega bienvenido a unirte a este grupo en el que hablamos de pelis con amigos. Si luego quieres apoyar el contenido, decidir qué noticias van a llegar antes, sobre qué reseñas priorizar, puedes convertirte en mecenas de Patreon. Puedes descubrir mis otros 2 canales, uno de escritura y uno de dibujo, por si tienes esos intereses. Si te gusta Marvel, Guía del Mundo te va a encantar, porque es un libro de fantasía con ciertos toques fantasiosos pero súper heroicos, y creo que te va a gustar. También está en la descripción el primer capítulo en audiolibro y otros tantos en texto. Y lo último que te diría es que nos dejes en comentarios, por supuesto, qué te parece a ti Ant-Man y la avispa, qué te está pareciendo el ciclo, alguna sugerencia técnica. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a mis compañeros por estar aquí conmigo, y creo que ya es momento de pasar a nuestra frase icónica. Hemos sido Alfonso. Gonzalo. y Sergos de Remas. Querido viajero, que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeltus. Adiós. Adiós, adiós. Aunque sea... Uy, va. Aunque se me ha pillado la... Los accidentes pasan. Bueno, esto Madre se corta mía. sin ningún problema. O los metes de toma falsa, o de escena post créditos.